Es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en desarrollo por la London School of Economics and Political Science. Preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y es integrante de las comisiones de Presupuesto, Medio Ambiente, Procuración de Justicia y Asuntos Político-Electorales, así como secretario del Comité de Estadística e integrante del de Asuntos Internacionales. Militó desde su fundación hasta su extinción en el Partido Socialdemócrata, instituto desde el cual fue electo diputado a la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El 9 de septiembre de 2009, sin embargo, tras la notificación de pérdida de registro de su partido por la escasa votación nacional, se adhirió a la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de impulsar desde allí los compromisos programáticos socialdemócratas por los cuales fue electo, como es el caso de la Agenda de Derechos Humanos, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la reforma política del Distrito Federal, entre otros. Previo a su participación en política, su carrera profesional se desarrolló en instituciones de servicio público nacionales e internacionales, en temas generalmente vinculados con el desarrollo y el acceso a seguridad y derechos sociales. Entre otras, ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y The Brookings Institution. A nivel nacional, fungió como directivo en diversas instituciones del gobierno federal, siendo la última de estas el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se desempeñó como titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social. Ha sido profesor titular de la materia Financiamiento del Déficit y Deuda Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y adjunto de Microeconomía Intermedia en el ITAM. Nació el 15 de febrero de 1974 y está casado con María Cecilia Gersi Picón, con quien tiene 2 hijos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en 3 en 30 con un invitado de lujo. Él es diputado local, obtuvo su nominación como diputado y es diputado gracias a los votos del Partido Socialdemócrata en el 2009, un diputado polémico, uno de los más activos este año, es David Razú Aznar. Gracias por estar en el estudio, David. Muchas gracias, José Manuel, Roberto, Gemi. Muchas gracias por la invitación. David, bienvenido, un placer tenerte por aquí. Promotor de los derechos humanos, promotor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hablemos de detonantes. ¿Qué detona en ti el entrarle a una batalla tan complicada como se veía que podía ser la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y su adopción? ¿Qué detona entrarle a esas banderas? Bueno, mira, en realidad es un tema que tiene que ver con cuál es la concepción que se tenga de la política y de la justicia. En mi caso particular, como muy bien decía José Manuel, yo comparto y he impulsado y seguiré impulsando una agenda, una propuesta socialdemócrata. La propuesta socialdemócrata, entre otras cosas, tiene que ver desde mi punto de vista, porque ya cuando entramos a definiciones cada quien lo va definiendo, pero tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con bienestar social, aquellas políticas y estructuras, programas, leyes, derechos para el bienestar social de toda la comunidad, pero al mismo tiempo, ese es tu primer piso, tu segundo piso tiene que ver con el respeto a las libertades individuales. Entonces, si tú juntas estas 2 cosas, me parece que tienes una sociedad donde las personas pueden desarrollar sus potencialidades, desarrollar sus capacidades. Y dentro de las libertades individuales, este era uno de los temas que venimos impulsando desde hace mucho. La socialdemocracia no siempre fue una corriente muy liberal, también debe decirse. Es una cuestión que ha venido, es una cuestión evolutiva, pero sí desde luego se convirtió en la bandera, en el emblema de la izquierda liberal y en particular en la Ciudad de México, rescatando la tradición de la socialdemocracia moderna en el mundo, pues ha venido impulsando este tipo de agendas que me parece nos permiten crear una sociedad mejor, nos permiten crear una sociedad, yo lo he dicho mucho, los detractores me llama la atención que dicen, es una reforma de minorías. Y yo digo, bueno, si es de minorías, ¿cómo es posible que haya sido el centro de la discusión durante todo un año? Porque toda la sociedad sabe que es, al final, que nos afecta a todos y al final es para beneficio de toda la sociedad, porque es algo que nos habla, yo lo decía ayer en mi informe, de sueños y de aspiraciones, no a casarse, como algunos políticos, que este es el sueño y la aspiración, sino a la igualdad, ¿no? A poder salvaguardar la autodeterminación en lo que creo que es más importante para una persona, lo que tendría que estar siempre salvaguardado, la soberanía sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones personales, sobre tu conciencia. ¿Estás satisfecho?
Sí, bueno, con esa parte, con lo que hemos podido avanzar hasta ahora, sí, pero falta muchísimo. También, ¿Cuáles son los con toda retos? franqueza, mira, ayer también te decía, este fue mi informe, y decía yo, y lo subrayo, se ha avanzado mucho, sin duda, pero es mucho más, son muchos más los retos que tenemos que los logros que presumir. De hecho, el informe lo dediqué mucho más a hablar de los retos, de lo que falta, que de lo que ya hicimos, que eso creo que ya está ahí, ¿no? Me parece lo que vas a hacer. Entonces. Exactamente, informamos las cosas que ya se presentaron, es decir, ya hay trabajo sobre ellas, no es que haya llegado ayer a decir, vamos a empezar ahorita, ¿no? Pero sobre ese trabajo hay que avanzar y hay que concretar. En primer lugar, necesitamos este tipo de reformas, este tipo de ciudad que estamos construyendo en la Ciudad de México, necesita el acompañamiento de política pública. Entre otras, necesitamos modernizar, necesitamos actualizar nuestra ley para prevenir y eliminar la discriminación. La Ciudad de México tiene las legislaciones más modernas prácticamente en todos los temas. Es más, la actual legislación en contra de la discriminación, te diría, no es obsoleta en lo absoluto, pero ya hay una serie de tratados internacionales que han venido firmándose, que deben estar reflejados ahí, y además necesitamos también cambiar el enfoque, necesitamos garantizar la transversalidad, o sea, el combate a la discriminación, la defensa de los derechos humanos, no puede ser algo que metas en una ley exclusivamente, que metas en una política, tiene que estar en todas partes, tienes que garantizar que esté en el Código Civil, que esté en el Código Penal, que esté en el Código de Procedimientos Civiles, que esté en la Ley de Establecimientos Mercantiles, en la de Desarrollo Urbano, en fin, en todas partes existen espacios. Además hay temas muy modernos, ¿no? Por ejemplo, los derechos sexuales de las personas discapacitadas, ¿no? Son temas que se están tocando en el mundo y que aquí apenas empiezan a aterrizarse poco a poco, ¿no? En México todavía hay quien cuestiona, quien duda, que derechos sexuales o derechos reproductivos, por ponerte un ejemplo, pues sean derechos, ¿no? O sea, es una cuestión de verdad de cómo va evolucionando esta agenda, que además tiene que ver con la evolución general de la sociedad. Yo soy de los que creen que la historia no es cíclica, yo creo que la historia es evolutiva. David, es cierto, es una ciudad progresista, sin duda, desde el 97 ha habido un cambio radical en la Ciudad de México. Pero por otro lado también hay reminiscencias de un Estado autoritario, ¿no? No hay una división de poderes clara en la Ciudad de México, el tema de transparencia, veo una asamblea supeditada, ¿no?, a los designios del jefe de gobierno. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no estamos avanzando parejo en todos lados? Mira, yo la verdad es que pondría en duda casi todo lo que acabas de decir. Te diría, primero, lo que comentas de transparencia. Desde luego que siempre hay situaciones, irregularidades que pueden presentarse y que pueden ser muy escandalosas y que deben resolverse. Y que qué bueno que se denuncien. En la asamblea incluso, ¿no? Por supuesto, y que qué bueno que se denuncien. Pero ojo, no nos equivoquemos. ¿En quién vamos a confiar? Es lo que yo también preguntaría cuando hablamos de temas como transparencia. Porque yo te digo que si analizamos o vemos los estudios que se han hecho por parte de instituciones muy serias, el CIDE, por ponerte un ejemplo, ponen al Distrito Federal, a la Ciudad de México, a todas las autoridades públicas, etcétera, etcétera, como primer lugar en transparencia, por encima del gobierno federal. Entonces, el tema aquí es, y esto es el CIDE y la métrica de transparencia. Sí, y con las construcciones, supervías, No, segundos hombre, a ver, pisos, insisto, ¿sabemos cuánto costaron? Ojo. No estoy diciendo yo que sea perfecto, José Manuel, ni mucho menos. E insisto, y qué bueno que todo aquel espacio de opacidad se denuncie, qué bueno que se investigue, qué bueno que sea tema mediático, a mí me parece perfecto, pero pongamos las cosas en su debida dimensión, porque después por un tema que sale aquí, por un escándalo que sale acá, entonces de pronto el DF va mal. David, perdóname, vamos a un corte y regresamos. Ya hablo de transparencia, regresando del corte 3 en 30, nos termina de contestar la pregunta el diputado David Razo. No le cambio, por favor.